أسطورة تعيدنا بالزمن إلى عهد الأندلس، عن قصة غريبة مليئة بالحب والغيرة لملك مغاربي أجبره خوفه الشديد على ابنته الوحيدة على سجنها بكهف سري، وذلك تزامنا مع سقوط ممالك الأندلس، وتحديدا سقوط مملكة كاثورلا القريبة من غرناطة. كاثورلا، هذه المدينة الصغيرة الساحرة الواقعة جنوب إسبانيا، وتشكل عاصمة السياحة لمقاطعة خاين الإسبانية. ما زالت حتى يومنا هذا تحتفظ باسمها العربي، وتحتضن أيضا قلعة شامخة بناها العرب إبان حكم الأندلس، تسمى دي لا يدرا، نسبة لنبتة نادرة تنمو حولها. تشكل هذه القلعة المقصد السياحي الأشهر في المنطقة، وهي القلعة التي كان يحكمها ذلك الملك المغاربي الذي سجن ابنته الأميرة فيها، وتم نسيانها من قبل الجميع بعد موت والدها. وتقول الأسطورة الشعبية التي تحمل اسم لا تراجانتية أن الأميرة المغاربية تحولت إلى كائن مخيف غريب، نصفه إنسان والنصف الآخر ثعبان. الكثير من تفاصيل هذه الأسطورة الشيقة وقصص أخرى تتعلق بمدينة كاثورلا التاريخية سوف يرويها جيران هذه القلعة الأندلسية العريقة. Bueno, la leyenda de la Tragantía es claramente la leyenda más famosa de la ciudad de Cazorla. La leyenda de la Tragantía es una leyenda que inspira miedo a los vecinos, porque claro, son los más pequeños, los niños del pueblo, los que tienen miedo, como el hombre del saco. Pues este castillo, la peculiaridad que tiene y la leyenda a la que está asociada es que es una leyenda un poco siniestra. El Castillo de la Hiedra es el emblema de la ciudad. Desde que te acercas al pueblo por carretera, lo primero que observas es el castillo al fondo y es la imagen, digamos, característica de la ciudad. De hecho, desde diferentes miradores alrededor del pueblo se puede observar el castillo al fondo y es de los destinos más turísticos que hay en toda la provincia de Jaén. Cazorla, tanto Cazorla como la provincia de Jaén, tiene particularidades que no se conocen mucho en el mundo. Para empezar, la provincia de Jaén es la que aglutina, la que tiene más castillos y fortalezas de toda Europa. Uno de ellos es el Castillo de la Hiedra, pero para ir a visitar Cazorla tiene muchísimos más encantos. Cazorla está en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que es el parque natural más grande de España y el segundo más grande de Europa. Le llamamos que es el pulmón verde de Europa. Bueno, Cazorla como ciudad ya existía aproximadamente hace unos 2000 años antes de Cristo. Ya había vestigios, de hecho los hay recogidos en el museo, vestigios romanos, íberos, de la creación de la ciudad, de eso aproximadamente en esos años. Ya en el siglo VI a.C. fue cuando empezó a tener una cierta relevancia en la zona. Y posteriormente, con la época de cuando ya los musulmanes conquistaron la península,
المدينة بشكل عام هي طبيعتها خلابة جدا. الأسطورة جميلة إنك أنت تروح وترجع وتزور، والقلعة كثير مدهشة بتفاصيلها وموقعها والمنظر الفيو المنظر منها. فبشكل عام كمان لما ترجع المدينة هون طبيعة الناس سكان المدينة هم ناس بسيطة كريمين جدا، فيهم من العرب على فكرة شوي، وبيستقبلوك بحفاوة دائما. Sobre todo por el enclave que tiene, es que está rodeado de la montaña, las vistas que hay desde aquí, porque por un lado eso está en montaña, pero por otro lado se divisa toda la campiña y todos los pueblos de alrededor. Y la verdad que es un castillo sobrio en su construcción, pero es muy bonito, no es que sea especialmente grande, pero sí que es verdad que es muy bonito por el entorno en el que se encuentra. El nombre de Cazorla es de origen romano, proviene de la palabra calozna, y eso, de hecho el castillo se asienta sobre una fortaleza romana que posteriormente fue árabe y luego ya pasó a tal y como lo conocemos hoy. Son las reformas que se hacen en el periodo medieval, ya en época cristiana. Bueno, la leyenda de la Tragantía es claramente la leyenda más famosa de la ciudad de Cazorla. Se remonta a la época en la que estaba ocupada Cazorla por los moros y empezó la ocupación cristiana. Pues este castillo, la peculiaridad que tiene y la leyenda a la que está asociada es que es una leyenda un poco siniestra. Es una leyenda no como otras que te puedes encontrar a lo largo de la península, que están más relacionadas con milagros de santos, o por ejemplo todas las que te pueden encontrar a lo largo de los caminos de Santiago. Esta no, esta es una leyenda más siniestra y se utiliza para asustar a los niños para que se vayan pronto a la cama. Está relacionada con un ser fantástico que incluso podemos encontrar sus raíces quizás en la mitología, porque es un monstruo femenino, mitad mujer y mitad serpiente, que recuerda a la Lamia de la mitología clásica griega. الغريب في الأمر هي أسطورة مدهشة جدا، لأنه الناس المقيمين في المدينة كاثورلا لحد الآن بيصدقوا إيش هي القصة وإيش هي الأسطورة اللي بتنحكى عن المدينة هاي. القصة ببساطة هو ملك عربي كان ساكن في مملكة، أو كان ملك مملكة كاثورلا بنفس الفترة اللي كان فيها المسلمين والعرب في إسبانيا. فبالتالي هذا الملك كان شخصيته بيخاف كثير على شعبه، بيخاف كثير على بنته الوحيدة بشكل عام. Comenzó en un pueblo que hay cerquita de Cazorla, que se llama Quesada. Entonces el rey moro, al oír que habían sido los cristianos muy salvajes con la ocupación de Quesada, se asustó y decidió irse del pueblo junto con toda su gente, dejando solo el pueblo, pero encerró a su hija, la escondió en una mazmorra que había en la parte de abajo del castillo y la aprovisionó de comida, de bebida, para que pudiera aguantar los días de asedio de los cristianos, esperando, eso sí, el rey moro poder regresar a Cazorla y entonces abrirle la puerta a su hija y que la liberase y estuviese con vida. Lo que el rey moro no sabía era que días después lo matarían los cristianos y a todo el resto de gente, y él era la única persona que sabía dónde se encontraba su hija. Entonces cuando los cristianos llegaron a Cazorla, la hija se quedó esperando a que su padre la rescatara de la mazmorra, ¿no? Y se le acabó la comida, se le acabó el aceite con el que mantenía una llama con fuego, y empezó a alimentarse de bichos que había en la cueva y a beber el agua que se filtraba por la cueva, y la leyenda cuenta que esa hija del rey moro se acabó metamorfoseando en mitad mujer, mitad serpiente.
Pues la leyenda de la Tragantía es una leyenda como tantas, un tanto irreal, un tanto ficticia, un tanto que se apropian los propios pueblos para darle una cierta fama. Y la Tragantía no es otra, evidentemente diferente, como digo, a otra gran y bonita leyenda que hay en Jaén capital. Nosotros estamos en la provincia de Jaén, estamos en Cazorla. En Jaén hay otra leyenda famosa que es la leyenda del lagarto. Pero la Tragantía, como digo, en Cazorla tiene una importancia muy grande. Y cuenta la leyenda. Verdad que la leyenda, su origen, está ambientada en una época concreta histórica, que es la época en la que los pueblos castellanos van conquistando a estas zonas que entonces era árabe, y entonces, claro, en un principio es situarla históricamente. Y ya, claro, conforme va cambiando la historia y aparece el misterio, digamos, pues ya sí que cambia el tono y se vuelve más misteriosa y más oscura. داخل القلعة لما السياح يدخلوا ويتفرجوا على القلعة من الداخل ويحكوا لهم الأسطورة، في نوع من السياح دخلوا وطلعوا مباشرة، في ناس خافت ما كملت على حكيهم انهم سمعوا اصوات داخل الكهف. Cuando la gente viene como hoy, que hace buen día, pues la verdad que el castillo es precioso, tiene, sobre todo el sitio donde está, es muy muy bonito. Pero claro, es distinto visitarlo, por ejemplo, por la tarde, cuando ya oscurece. Y todo el ambiente, la vegetación espesa que lo rodea, sí que se hace más misterioso y impone un poco. Y sobre todo ya cuando hablas de la leyenda relacionada con el castillo, pues da un poco de miedo, sí. أسفلنا إحنا اللي هو في نهر ثرثويلة أو نهر الكرز. هذا النهر بعبر من تحت المدينة بوصل لعند القلعة، لكن التمثال أو المجسم تبع الأميرة هو موجود تحت النهر، فأنت بتفوت تحت النهر بمكان مظلم وتتفاجأ بالأميرة موجودة على الجهة الآخر. بصراحة هو شيء مرعب نوعا ما، يعني في نوع من الرهبة لما تشوف النهر. El castillo, tal y como lo conocemos hoy, procede de la época medieval, y lo que se conserva de esa época medieval es la torre del homenaje, que está tal cual, y la zona de la muralla, la zona que corresponde, digamos, a los jardines. Y sí que es verdad que el edificio anexo, ese sí se utilizó como vivienda y ese sí ha sido más reformado. Cuando se decide en los años 70 que se va a convertir en un museo, sí que se restauran en su totalidad, pero de la época medieval, sobre todo eso, la torre del homenaje y la zona de la muralla que rodea el castillo. El castillo de Ayedra, o también llamado de las cuatro esquinas por la forma de la construcción, fue empezado a construir por los musulmanes aproximadamente en el año 1200, al principio del siglo XIII. Como la inmensa mayoría de los castillos y las fortalezas que entonces se construyeron en toda la península ibérica, tenía una situación geográfica importante en altura para poder tener una visión lo más amplia posible de ciertos peligros que podía tener, ciertas invasiones de otros pueblos. Pues una de las puertas sí que tiene forma de herradura, que procede de la época árabe,
Y claro, ya luego eso, lo que es la torre de homenaje, que se fortalece y todo eso, pues ya no, toda esa parte, digamos, árabe, pues cambia a la arquitectura más de fortaleza cristiana, digamos. Entonces esa parte árabe, digamos, que queda suplantada por la parte cristiana. Jaén es tierra de fronteras y lo ha sido desde toda la historia. Empezando por propiamente ahora, el siglo XXI es tierra de frontera porque es la puerta de entrada a Andalucía, por Despeñaperros. Todo el que quiera entrar a Andalucía entra por Jaén, por Santa Elena, por la puerta de Despeñaperros, por una carretera espectacular y por un parque natural que es el Parque Natural de Despeñaperros. La Sierra Sur de Jaén ha sido tierra de fronteras con la cultura árabe y cristiana, con zonas como Alcalá la Real, como Castillo de Locubín, Sabiote. De hecho, allí se concentra la mayor parte de fortalezas y que se conservan en buen estado de aquella época, y toda la cultura de la Sierra Sur de Jaén tiene ese aire árabe que todavía nos queda en nuestra cultura y de la que nos sentimos también muy orgullosos. Ese es uno de los grandes epicentros de Jaén, que es una tierra de frontera entre dos mundos. بالمجمل الاسبان كشعب اسباني هم بيحترموا جدا التاريخ العربي بغير ما نسمع احنا. بيحترموا انه صار في تطوير للبلد. لما كان في مملكه عربيه او اللي هو الاندلس، حكم الاندلس، كان في نوع من التطوير والثقافه والموسيقى والعماره والفن. فبالتالي بيحكوا الاسبان انه احنا العرب تركنا ارث غني جدا صعب محو، لدرجه انه في انواع كثيره، في انواع او اسماء او حتى يعني مسميات للاكل، مسميات للشوارع، مسميات للمناطق هي اصلها عربي. بالمجمل اي شيء بيبدا في الالف هو اصله عربي. مثلا الرز هو الرث، الزيتون هو الزيتون. عندهم اسم مشهور المدينه هي المدينه. فبالتالي التاثير العربي واضح جدا في المدينه هاي بالذات، بحيث انه القلعه كقلعه هي مبنيه على الطراز الاسلامي العربي. La cuentan según les fue a cada uno. Los árabes pueden contar su parte de cómo les fue, los cristianos la parte de cómo les fue, o los judíos cómo la parte les fue, porque en España a partir del siglo XII aproximadamente hubo estos diferentes momentos en los que la dominación estaba por las tres religiones monoteístas. Pero no hay que olvidar que los árabes estuvieron en España aproximadamente unos 800 años, con lo cual dejaron un legado bastante importante en la cultura, en la ganadería, en la agricultura, en la religión también dejaron una impronta muy importante. Muchas palabras que se utilizan a nivel nacional, sobre todo en Andalucía, vienen y provienen del idioma árabe. الجميل في الامر انه حتى طبيعه العماره في المنطقه في المدينه هاي هي عباره عن عماره عربيه. الشوارع ضيقه جدا، ما في كثير خصوصيه على الجيران او بين الجيران، هم قريبين من بعض. نفس تقريبا اذا بتتذكروا او بيخطر في بالكم اللي هو دمشق، حارات دمشق القديمه وهكذا. قديما طبعا ايام الملوك الكاثوليك كانوا يحاولوا يمحوا الطابع الاسلامي، زي ما شفنا مره في مدن اخرى زي قرطبه انهم عمروا كنيسه داخل الجامع، او انه مثلا في خيين عمروا كاتدرال تبع المدينه في نص جامع، لكن تم ازالته. هون في كاثورلا كان صعب جدا ازاله اي اثر اسلامي، لانه طبيعه المدينه وصعوبة الوصول لمرتفعات عالية، فبالتالي الناس ما بتعرف انه وقت سقوط غرناطة هو نفس وقت سقوط كاثورلا. بالوقت اللي سقطت فيه غرناطة هي سقطت كاثورلا. السبب مشترك، السبب انه توبوغرافية او طبيعة المكان متشابهة، جبال وصعب الوصول إلها.
Bueno, el Museo de Cazorla tiene como dos partes. Una es de arte y costumbres populares, en el que hay piezas sobre todo relacionadas con la labranza y la vida diaria de la vida tradicional de Cazorla, con muchos utensilios de cocina. Hay una reproducción de una cocina típica cazorleña, de todos los aperos de labranza, tanto relacionados como con el cultivo de cereal, con el olivo. Y luego, sobre todo, la Torre del Homenaje es una colección más de tipo histórico. هذه 4 طوابق، بكل طابق فيها مقتنيات أثرية وفنية، لكن الغريب في الأمر أول طابق ما في أصوات، هادئ جدا. الطابق اللي هو فيه الكهف هادئ جدا، لكن بعدين تطلع الطابق الثاني بصير فيه الهواء بيعلى شوي حتى الثالث. الطابق الرابع في هواء، في صفير هواء عالي جدا، وفي خبط بالقزاز. فلما أنت تطلع من تحت تسمع قصة الكهف والأتراجنتية وتطلع لآخر طابق، أنت أوريدي بتكون خايف، يعني واصل لمرحلة إنه ليش في رهبة للقلعة. هو سان خوان عبارة عن سانتو مشهور في إسبانيا اللي هو عندنا إحنا يحيى المعمدان، أو قديما اللي هو يحيى بن زكريا. الناس تتبرك فيه هون كثير. في ليلة سان خوان اللي هي 23/7 الإسبان بالمجمل وخصوصا أهل كاثورلا بيحتفلوا بهذه الليلة. La noche de San Juan es una noche mágica en toda España. Por ejemplo, en Cataluña se celebran las hogueras de San Juan, donde la gente hace hogueras en la playa y quema los malos deseos y espera los buenos deseos para el nuevo año, parecido al fin de año. En Valencia hay muchas costumbres también, y para nosotros, en otros pueblos también de la provincia de Jaén, como puede ser Quesada o como puede ser Sabiote, pero en Cazorla precisamente, en ese solsticio de verano, en la noche más corta del año, es cuando se aparece la tragantía y la ciudad se transforma. Danza, teatro, música, gastronomía. De hecho, es una de las citas del año donde más turistas atrae la ciudad. La noche de San Juan en Cazorla es una noche muy mágica, porque la leyenda de la tragantía es una leyenda que inspira miedo a los vecinos, porque claro, son los más pequeños, los niños del pueblo, los que tienen miedo, como el hombre del saco o el hombre del coco, porque la tragantía sale por la noche para llevarse a los niños para el castigo a los padres por dejarle morir. Entonces es una noche de miedo, y eso se escenifica con teatro, con danza, con música y con gastronomía, porque precisamente la tragantía de lo que se murió y se convirtió es de quedarse sin comida. Entonces, la cultura de la gastronomía también es muy importante esa noche. Y toda la noche la gente no duerme por el miedo de que la tragantía se lleve a los niños de Cazorla. Por eso la tragantía, la noche que todos saben, ataca a viejos y niños, se alimenta con su sangre. Entonces, la leyenda dice que las noches de San Juan, la víspera de la noche de San Juan, el 23 de junio, se aparece por algunas partes del pueblo cantando una canción que dice: yo soy la tragantía, hija del rey moro, quien me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan. Es una canción de parte de la leyenda que se cuenta a los niños en esa noche de San Juan para que se vayan por miedo a la cama más temprano y así puedan acostarse pronto. Cazorla no es un centro muy importante relativo al turismo, sobre todo eso, por el parque natural, pero digamos que Cazorla es la puerta de acceso al parque, entonces es muy visitada. Y sí que la gente de aquí también visita el castillo, pero sobre todo son turistas de
vamos, viene gente de todo el mundo, de España, de la provincia. De hecho, mucha gente de Úbeda, de Jaén, al ser un parque nacional tan importante y estar bien comunicado por carretera, vienen mucho a visitar el parque y Cazorla. اقتصاديا المدينة عليها حركة سياحية مناسبة بحكم موقعها والأسطورة اللي هي في القرع اللي ورانا. الناس بتيجي تشوف الأسطورة والناس بتيجي تسمع على إنه وين هذا مجسم الأميرة وليش صار معها هيك. فبالتالي لما الناس توصل للقلعة وتشوف الكهف ترجع خطوة لورا. يعني أنا شفت ناس قربوا خافوا ورجعوا لورا. Bueno, pues claramente la economía principal de Cazorla viene dada por la agricultura del olivar, que es lo más importante en la provincia de Jaén, pero Cazorla particularmente vive mucho del turismo. Es la capital del turismo prácticamente en la provincia y recientemente, hace una semana, se ha proclamado Cazorla como la capital del turismo rural de España. الغريب في الأمر إنه هم بالناس يعني تقريبا 2006 كان في حوالي 9000 شخص في المدينة، في 2010 صاروا 8000، حاليا في 2022 3000 شخص. الأسطورة بتحكي إن الناس طلعت من المدينة خوفا لأنه بحسوا إنه في نوع من اللعنة إذا ضلهم في المدينة.